Entonces partimos con el primero. En el primero eh, tenemos que calcular el área de una región, ¿ya? Que está, aquí dice no acotada. En el fondo es porque la región es no acotada, a eso se refiere, ¿ya? Entonces se supone que está limitada por el eje X y por una curva. Y es una curva que se indefine en el 1. ¿Ya? Vamos a ir escribiendo estos objetos. Y además está a la derecha de la recta X igual 3. ¿No? Entonces, acá lo principal es entender cómo es la curva, que está en coordenadas rectangulares, así que debería ser más sencillo darse cuenta cómo es la curva. Entonces, ahí tengo los ejes. Es una curva, primero, que si uno le calcula límite, cuando X tiende a infinito, ¿ya? Yo puedo hacer eso, límite del f de X, cuando X tiende a infinito, es un cociente entre polinomios, ¿ya? Arriba es un 1, una constante, un polinomio de grado 0, y abajo es un polinomio de grado 2. Así que cuando hago el límite, eso me da 0, ¿ok? Gana el de abajo. Entonces, es una curva que tiene una asíntota horizontal en el en el y igual 0. ¿Ya? Sea lo que sea, la curva se va a ir pegando al eje X a medida que el X se va a infinito. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos que yo voy a analizar la curva, verle el crecimiento. Entonces, si me pregunto por el crecimiento de f, ya yo voy a derivar. La derivada, aquí voy a hacer cálculos bien rápido. La derivada nos va a dar menos 2x partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Es derivada del cociente. ¿Ok? Y en el intervalo que me interesa, del 3 para adelante, porque todo tiene que suceder a la derecha de la recta x igual 3, del 3 para adelante, aquí esta función es negativa, esta derivada. ¿Sí? La derivada es negativa. Ya si tomo valores de x que están del 3 para adelante. Entonces, como es negativa, la función es decreciente. F decrece en, eh, en el 3 hasta el infinito. Ya, entonces eso nos da una visión de cómo es la función, por lo menos en el intervalo que me interesa. Yo voy a marcar el 3 y tengo una función que en ese tramo decrece, pero tiene una asíntota en el 0. Perdón, tiene una asíntota horizontal en la recta y igual 0, que es el eje X. ¿Ya? Así que esta es la región. Está delimitada por la recta X igual 3, a la derecha del X igual 3, entre la función y el eje X. ¿Ya? Esa región es no acotada, porque no tiene fin acá, no tiene un tope, no se cierran, la curva nunca se topa con el eje X. ¿Ya? Pero vamos a calcular efectivamente el área de esa región. ¿Ya? Y se calcula igual que siempre, como la función de arriba menos la función de abajo metidas en una integral. ¿Ya? La gran diferencia es que ahora esa área, y por ende esa integral en realidad, es una integral que parte desde el 3 y termina en infinito. ¿Ya? Porque es todo lo que está a la derecha, así que termina en infinito. ¿Ya? Estoy haciendo abuso del lenguaje. ¿Ya? Infinito no es un valor, pero etcétera. Que se entienda lo que quiero llegar. Y la función que está más arriba es la f de x, o sea, es 1 partido en x cuadrado menos 1, y la función que está abajo es el eje x, que es la recta y igual 0, así que estoy restando 0. ¿Ya? Por ende, esta es el área. Tengo que calcular esta integral, que es una integral de primera especie. ¿Okay? Tiene el problema del intervalo infinito. Esta integral se define en 1 y en menos 1, que no son valores que estén dentro del intervalo. Así que no es de segunda especie, es solo de primera especie. Así que para calcularla tengo que hacer el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 3 hasta b de la misma función. ¿Ya? Y para calcular esa integral, como es un cociente entre polinomios, se puede hacer fracciones parciales. ¿Ya? No voy a hacer fracciones parciales acá con detalle, yo solo voy a descomponer la fracción. Se supone que estas ya son
materias aprendidas. Entonces, cuando uno hace fracciones parciales, va a quedar separada así la fracción. Va a quedar separada de esa forma. ¿Ya? Y esas integrales de esas funciones son mucho más fáciles de calcular. ¿Ya? Ahí separo la integral en cada uno de los sumandos y me va a quedar una integral más amigable. Voy a seguir en la otra página. Entonces, ahí. Acá. No sé por qué no se pegó. Pucha. Ahí sí. Ya, entonces tenemos eso. Tenemos eso. Al hacer fracciones parciales puedo descomponerlo entonces en esas funciones, con ese un medio adelante, ese un medio lo puedo sacar, ¿ya? Y me queda el límite, cuando b tiende a infinito, del resultado de la integral de esas dos funciones. Y esas integrales dan logaritmo, ambas. ¿Ya? La primera es logaritmo de x menos 1. Aquí no es necesario poner un valor absoluto porque la expresión x menos 1 es positiva dentro del intervalo. Así que entre 3 y b menos el logaritmo natural de x más 1 entre 3 y b. Ya, insisto, ahí va a dar todo positivo. Si reemplazo en b o reemplazo en 3, me van a quedar términos dentro del logaritmo positivos, así que no es necesario poner el valor absoluto. Y esto entonces es un medio por el límite, cuando b tiende a infinito, de logaritmo natural de b menos 1 menos logaritmo natural de 2, ¿ya? Menos logaritmo natural de b más 1 y más, aquí se supone que también hay un menos, pero con el menos de adelante va a quedar más. Me va a quedar logaritmo de 4. Ya se evalúa en 3. ¿Ya? Y aquí uno puede cometer un error bien bobo, pero puede pasar. Es que aquí yo diga, bueno, límite de todo esto, aquí hay constantes, esas que están ahí son constantes, y si yo tomo límite de estos tipos por separado, cada uno de ellos se va a infinito. ¿Sí? Como el gráfico de logaritmo es así, a medida que lo que está dentro se va a infinito, aquí si el b se va a infinito, b menos 1 también se va a infinito, si le resto 1 no hace nada. Son valores muy grandes. Entonces el logaritmo de valores muy grandes me dan efectivamente valores muy grandes, se va disparando a infinito. ¿Ya? Pero eso es un error. Si yo lo tomo así, si yo separo nomás los límites y los calculo todos por separado, me va a dar mal. Porque aquí lo que hay que hacer, o sea, lo que me estaría dando es que por un lado tengo infinito, por otro lado tengo infinito, y aquí tengo resta de infinitos. ¿Ya? Me estaría dando una expresión de la forma infinito menos infinito. Pero esa expresión es indeterminada. Es tan indeterminada como el 0 partido en 0, como el infinito partido en infinito, el 1 elevado a infinito. Todas esas formas se les dicen indeterminadas. Pueden resultar cualquier cosa en general. ¿Ya? Así que no me sirve lo que me está dando acá, esta como resta de infinitos, que no se puede hacer en general. Entonces, claro, voy a aplicar propiedades del logaritmo. Como ahí tengo una resta de logaritmos, se puede transformar en división. Esto es logaritmo de b menos 1 partido en b más 1. Ahí sí, voy a calcular el límite de eso. Se supone que el límite de las constantes las deja igual, así que ese logaritmo natural de 2 y el logaritmo natural de 4 están fijos. Y solo me falta calcular ese límite. ¿Ok? Ahora, el logaritmo es una función continua, así que para calcular el límite puedo llegar y reemplazar. Si llego y reemplazo, arriba me queda logaritmo de infinito partido en infinito, cosa que no tiene sentido. ¿Ya? Pero que te puedo calcular el límite de lo que está dentro. Esto es un medio
por el límite cuando p tiende a infinito del, perdón, quiero decir un medio del logaritmo del límite de esta fracción. ¿Ya? Cuando uno está acostumbrado a reemplazar en las funciones continuas, claro, en este caso no puedo reemplazar infinito. Lo que estoy haciendo en realidad es calcular el límite de lo que está dentro, cuando p tiende a infinito. ¿Sí? Es calcular el límite. Ya, esa es la gracia de una función continua. Yo calculo el límite de lo que está dentro. Muchas veces hacemos eso reemplazando, pero ahora no puedo reemplazar un infinito, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, eh, calculo el límite de esa fracción, es un cociente entre polinomios, ¿sí? ¿Cómo se hacía ahí? Tienen el mismo grado, así que hay que revisar solamente sus coeficientes principales. Ya es uno arriba, uno abajo, coeficiente principal, así que esos son los que sobreviven, por ende este límite me dio 1 partido en 1, que es 1. ¿Ya? Y a eso le estoy aplicando el logaritmo. ¿Ya? Así que ese límite nos dio logaritmo de 1. ¿Ya? Y logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Así que en total, todo este límite nos da un medio de logaritmo de 4 menos logaritmo de 2. Puedo volver a aplicar propiedades del logaritmo, y es lo mismo que hacer logaritmo de 4 partido en 2, y eso es lo mismo que un medio de logaritmo de 2, ¿ya? Y es lo mismo que escribir, volviendo a aplicar propiedades del logaritmo, logaritmo de 2 elevado a un medio, o sea, logaritmo de raíz de 2. Y ahí termina. ¿Ok? Efectivamente, no nos daba infinito, ¿ya? Si hubiéramos hecho esto de como calcular el límite en este paso, hubiéramos llegado a algo errado, ¿ya? Como que la sensación es que da infinito, pero no, porque nos está dando una expresión infinito menos infinito, y esa es indefinida, puede dar cualquier cosa. ¿Ok? Eso, ahí tenemos un ejemplo de cálculo de integral impropia, ¿ya? Transformar la integral en un límite, calcular el límite y ver cuánto da. ¿Mm? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Ya, avancemos. Ahora veamos algo de convergencia. Aquí dice, ¿para qué valores de alfa y beta? Este es un ejercicio súper típico. ¿Para qué valores de alfa y beta tengo que esa integral que está ahí es convergente? Entonces vamos a aplicar toda la batería de teoremas y de criterios que sepamos para comprobar convergencia. ¿Ya? Primero nos fijamos de qué tipo es la integral. Esta integral se define para x igual 0, ¿sí? Y dependiendo del valor de beta, para x igual menos 1. ¿Sí? Serían como los dos valores candidatos a que se indefina la función. Por ende, no tengo indefiniciones dentro del intervalo. Solo tengo el problema de que el intervalo es infinito. Por ende, esta es una integral de primera especie. Solo tiene el problema del intervalo infinito. Y tengo que encontrar condiciones sobre los parámetros que aparecen ahí, alfa y beta. Entonces, para no enredarme, yo lo voy a separar en casos. Voy a hacer caso 1, voy a considerar el beta mayor que 0. ¿Ya? Y después dependiendo de lo que yo haga ahora, cuál criterio yo ocupe, voy a encontrar condiciones del alfa con respecto a este beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo quiero hacer, si es que el beta es mayor que 0, voy a hacer el criterio del cociente. Ya voy a elegir una G, de manera conveniente, tal que el límite, cuando yo haga el criterio del cociente, cuando x tiende a infinito, del f de x con el g de x, esto ojalá me dé un número, ¿ya? Me dé un número que sea distinto de 0, mayor que 0, ¿ya? Entonces, ¿cuál puede ser la función para que eso suceda? Fíjense que la función que está dentro de la integral, la f de x, tiene grado, entre comillas, alfa más beta.
abajo en el denominador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a elegir la G? Voy a elegir la G de manera que al hacer la división compense ese grado. Entonces voy a elegir la G como 1 partido en X elevado a alfa más beta. ¿Ya? Tiene dos ventajas. Cuando hago el límite, me queda el límite cuando X tiende a infinito de 1 partido en X a la alfa por 1 más X a la beta, ese es el F. Y cuando divido por la G, me va a quedar ese término acá arriba en el numerador. Entonces compensa los grados. Me queda X a la alfa más beta. Así que cuando calculo este límite, cuando X tiende a infinito, como arriba tengo el mismo grado que abajo, ¿ya? De nuevo, igual que en el ejercicio anterior, sobreviven los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente que está arriba? Un 1. ¿Ya? Y el que está abajo, si yo desarmo el paréntesis, también es un 1. ¿Ya? Así que todo ese límite nos da 1. ¿Ya? 1, que es un número que es mayor que 0 y obviamente menor que infinito. Cuando pasa eso, cuando hago este cociente y me da un número de estas características, entonces eso quiere decir que la función f y la función g se comportan igual. Lo que le pasa a la g le va a pasar a la f. ¿Ya? Cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito. Se comportan parecidos, crecen de la misma forma. Pero yo elegí la g no solo para que el cociente me dé bien, sino que además yo sé rápidamente si es que la integral converge. Eh, Además, yo sé que la g es una p integral. O sea, perdón, la g es una p función. ¿Ya? La integral de la g es una p integral. Lo voy a escribir acá. 1 partido en x a la alfa más beta. Esa es p integral de primera especie. Eh, con p igual a alfa más beta. ¿Ya? Son las formas de integrales que son 1 partido en x elevado a algo, elevado a p. ¿Ya? Y en este caso ese p es alfa más beta. Y esa converge si solo si ese p es mayor que 1. ¿Ok? Entonces ahí tengo una condición. Ahí tengo una condición. Si la g converge, entonces por el criterio del cociente del cociente, entonces la f converge. La integral de la f también es convergente. ¿Ya? Para esta condición. Eh, si alfa más beta es mayor que 1. ¿Ya? Entonces, en el caso 1, que es cuando beta es mayor que 0, yo tengo que el alfa más beta entonces tiene que ser mayor que 1 para que sea convergente. ¿Ya? Entonces aquí tengo una condición. Si beta mayor que 0 y alfa más beta es mayor que 1. ¿Ya? Ese va a ser el primer caso donde la integral es convergente. ¿Ya? Sigamos con otro caso. Me voy a parar en el caso en que beta sea 0, exactamente 0. Entonces, ahora caso 2, si beta es 0. Si beta es 0, yo estoy calculando la integral desde 1 hasta infinito, de 1 partido en x a la alfa, y aquí decía 1 más x a la beta. ¿Sí? Pero si el beta es 0, me queda un 2 ¿no? Por 2. ¿Ok? Así que la integral solo depende de alfa. Esa es mi f de x. ¿Ya? Aquí f de x es 1 partido en 2 por x a la alfa. ¿Ya? Y es una p integral. Pues, salvo por el un medio, lo puedo sacar. ¿Sí? Un medio no me interesa. Lo voy a dejar afuera, de hecho, para que no moleste. Y voy a dejar la f escrita así. Ya, esa es una p integral. ¿Ok? La f de x. Y si es una p integral, yo me doy rápidamente cuenta si es que converge o no. ¿Ya? Es p integral de primera especie con p igual alfa. ¿Ya? Entonces, esa converge
cuando ese alfa sea mayor que 1. Cuando alfa sea mayor que 1. ¿Ya? Así que ahí tengo el criterio. O sea, el criterio para los parámetros. Entonces, la integral converge, la integral de la g, o sea, de la f, converge si beta es 0 y alfa es mayor que 1. Ahí tengo otro caso de convergencia. Y por último, caso 3. Ya vimos que beta era mayor que 0, que beta era igual a 0. Ahora me voy a parar en el caso en que beta es menor que 0. Beta es menor que 0. Si beta es menor que 0, me voy a devolver un poquito. Si beta es menor que 0, significa que esa x que está acá abajo en el denominador, en realidad yo la puedo ver como otra fracción. Si beta es menor que 0, el x está elevado a menos algo. ¿Sí? Y ese menos algo haría que pase hacia arriba, hacia el numerador. Porque me queda una fracción, yo podría sumar 1 más esa fracción y su denominador pasa hacia arriba. Entonces, en realidad, el problema de esta función estaría en el x elevado a alfa. ¿Sí? Ese sería como eh, cuando yo haga cociente, por ejemplo, el tipo que se va a infinito. Ya lo voy a mostrar, lo voy a mostrar. Entonces, si el beta es menor que 0, yo voy a elegir esta g. Elegimos g como 1 partido en x a la alfa. ¿Ya? Y voy a hacer el límite. Voy a ocupar el criterio del cociente. Si hago el cociente entre la función y la g que acabo de inventar, nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de un denominador, que es el denominador del f, x a la alfa, 1 más x a la beta, y esa x a la alfa queda arriba. ¿Ya? Cuando hago la división con el g, me queda ese x a la alfa arriba y cancela entonces al x a la alfa que está acá. ¿Okay? Entonces todo esto nos dio el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido en 1 más x a la beta. ¿Ya? Pero hay que recordar que el beta es negativo. Si el beta es negativo y yo hago el x tender a infinito, esta expresión que está acá tiende a 0. Se va a 0. Es como si tuviera el x elevado a menos 3. Y eso es 1 partido en x a la 3. Ya si el x se va a infinito, toda la fracción se va a 0. Así que ese límite en total me da 1. ¿Ya? Y tiene la misma característica anterior. Es un número que no es ni 0 y obviamente no es infinito. Así que yo puedo concluir que el f se comporta exactamente como la g cuando el x tiende a infinito. ¿Ya? Y como la g es una p integral, o sea, es una p función, ¿ya? La integral de la g es p integral de primera especie. Como es una p integral de primera especie, entonces yo sé si converge. En este caso p es alfa, que es mayor que 1, o sea, que en el caso en que sea mayor que 1, converge. Ahí es convergente. ¿Ya? Entonces ahí tengo de nuevo el criterio. Como a la G le pasa lo mismo que a la F, entonces por cociente, por el criterio del cociente del, del cociente, eh, la integral de la F, ay, se me olvidó, los límites de integración eran 1 hasta infinito. La integral de la F converge cuando beta es menor que 0 y alfa es mayor que 1. ¿Ya? Entonces, en resumen, ya abarqué todos los casos de beta. En resumen, ¿ya? Yo tengo que la integral de la f converge en los siguientes casos. Si el beta es mayor que 0, tengo que pedirle además que el alfa más beta sea mayor que 1. Si el beta es igual a 0,
tengo que pedir que el alfa sea mayor que 1, ¿sí? Y si el beta es menor que 0, tengo que pedir además que el alfa sea mayor que 1. ¿Ya? Así que esas dos últimas las puedo juntar. Yo puedo decir simplemente que en los casos en que beta sean menor o igual que 0, le pido que el alfa sea mayor que 1. Así que me ahorro un caso ahí. Queda esos que están ahí. Y ahí termino. Ahí está entonces el resumen de qué le pasa a la función dependiendo de beta y alfa. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Ahí tenemos un buen resumen de integral de primera especie. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Sigamos. Ahora veamos algo con segunda especie. Ya, estudia la convergencia de una función que va perdón, de una integral que va de 0 hasta 1 del logaritmo de x partido en x menos 1. ¿Ya? Eso tengo. Eh, Esperemos un poquito. Eh, Perdón, debería ser 1 menos x, si no, no tiene sentido, porque no me queda positiva. Ah, no, está bien, perdón. Está bien, está bien. Está bien. Es x menos 1. Ahora entendí por qué. Lo que pasa es que la función logaritmo, eh, como es así, entre 0 y 1 es una función negativa. Aquí está el 1, aquí está el 0. La función logaritmo es negativa en ese intervalo. Entonces, abajo también es negativo. Así que en total esa función es positiva. ¿Ok? Eso es fundamental porque si quiero ocupar, por ejemplo, el criterio del cociente, que a mí me gusta tanto, necesito que la función sea positiva. Y como tengo negativo arriba, negativo abajo, me queda positivo. ¿Ya? Entonces, voy a definir la f así. Pues f va a ser el logaritmo natural de x partido en x menos 1, que es positivo en el intervalo que está ahí. Entonces, ¿de qué tipo es esta integral? Esta integral claramente se indefine en 1, ¿cierto? Tiene una indefinición ahí. Pero además, el logaritmo se indefine en 0. ¿Ya? Recién hice el gráfico. ¿Ya? El logaritmo viene así. Viene de una asíntota vertical justo en el x igual 0. Así que es es una integral impropia de segunda especie, pero doble. Es de segunda especie, pero doble. Tiene dos indefiniciones. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, lo que hay que hacer es separarla igual. Y lo mismo que hacemos para las de tercera especie. Si tengo dos problemas, si tengo dos situaciones malas, hay que separarlas para ir abordándolas de a una. ¿Ya? Así que nuestra integral va a ser la integral de 0 hasta 1 del logaritmo natural de x partido en x menos 1. Perdón, tengo que poner un valor intermedio. Voy a poner hasta un medio. Voy a dejarla hasta un medio acá. Y voy a hacer después de un medio hasta 1. Cosa que la primera integral tenga solo el problema en el 0 y la segunda integral tenga solo el problema en el 1, ¿ya? Por separado. Ya, pongámosle a estas integrales, integral 1, integral 2, ambas son de segunda especie. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de hacer los mismos criterios, ¿ya? El mismo criterio del cociente. Aquí no sé si, ojalá que sea como de utilidad esto, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno calcula límites entre cocientes, en algún momento en la clase yo les contaba que cualquier potencia del x pierde ante cualquier potencia del exponencial. Ya la exponencial crece más rápido que, que cualquier potencia. Y viceversa, cualquier potencia le gana a cualquier logaritmo. ¿Sí? Cualquier logaritmo pierde ante cualquier potencia, crece más lento que cualquiera de las potencias del x positiva, estoy pensando. ¿Ya? Eh, Eso es bueno tenerlo en la cabeza, porque significa que eh,
si yo quiero aplicar teorema del cociente, o el criterio del cociente, tengo que encontrar funciones G adecuadas de manera que ese cociente me dé o bien distinto de cero o por lo menos cero. De repente me da cero, pero es un caso menos agradable, pero sirve igual cuando me da cero. O cuando me da infinito también. ¿Ya? Son como los casos extremos, pero se pueden usar igual. Entonces, bajo esa idea, va, sabiendo eso, yo voy a elegir para la integral 1, voy a elegir esta G, la siguiente G. Voy a hacer, eh, elijo G como 1 partido en raíz de X. ¿Ya? Recordemos que para la integral 1 el problema está en 0. ¿Ya? Así que el factor X menos 1 como que importa súper poco. ¿Ya? Yo acá puse una G, ¿ya? Que es una P función, esa va a ir metida en una P integral, voy a saber al tiro si converge o no, y además que cuando hago el cociente con el logaritmo de X, esa raíz le va a ganar al logaritmo, porque la raíz es una potencia, es elevar a un medio. Entonces, intuitivamente, yo voy a tener que cuando haga el cociente, esto va a tender a cero, ¿ya? Pero lo voy a comprobar, ¿ya? Esto solo les estoy contando por qué se me ocurrió esa G, ¿ya? Eh, voy a mostrar acá que entonces con el criterio del cociente calza súper bien. Voy a hacer el límite del cociente entre los dos, del f de x con el g de x, y ahora tengo que hacerlo cuando x tiende a cero, porque en cero está el valor malo. ¿Cómo me queda? Me queda el límite cuando x tiende a cero de la fracción logaritmo de x partido en x menos 1, dividido en 1 partido en raíz de x. Eso hace que el raíz de x quede arriba. ¿Ya? Cuando hago este límite, el pedazo del x menos 1 no tiene ningún problema. ¿Ya? El problema estaría en la otra expresión, porque cuando x tiende a 0, el logaritmo tiende a infinito, tiende a menos infinito, y la raíz tiende a 0. Así que tengo una indefinición. Tener 0 multiplicado por infinito también es una indeterminación, como el 0 partido en 0, como el infinito partido en infinito, etc. ¿Ya? Así que eh, voy a escribirlo de esta manera para, para que esto lo pueda sacar adelante, para poder calcular este límite. Voy a separarlo en la parte buena y en la parte mala. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x menos 1. ¿Sí? Esa parte me va a dar menos 1. ¿Sí? Y multiplicado por el límite del logaritmo natural de x dividido el 1 partido en raíz de x. Cuando x tiende a 0, perdón. Cuando x tiende a 0. ¿Ya? ¿Por qué lo escribí así? Porque aquí se nota más que esta forma, que era infinito por 0, si yo lo escribo así, me queda de la forma infinito partido en infinito. ¿Ya? Y para calcular ese límite, entonces, puedo ocupar L'Hopital. ¿Ya? Como es de la forma 0 partido en 0, perdón, infinito partido en infinito, puedo aplicar L'Hopital para calcularlo. ¿Ya? Estoy calculando este límite. ¿Ya? El otro, el anterior, no tiene ni un problema, ese da menos 1. Así que todo esto nos da menos el menos 1 por el límite cuando x tiende a 0 de la derivada arriba, que es 1 partido en x, y la derivada abajo, que tengo que derivar el x elevado a menos un medio. Entonces es menos un medio por el x elevado a menos 3 medios. Estoy derivando la función que está abajo. Y reordeno. Todo esto me va a dar 2 por el límite, cuando x tiende a 0, de el x a la menos 3 medios queda arriba, lo voy a escribir como x a la 3 medios, y el 1 partido en x queda abajo del x. Así que en total nos da 2 por el límite, cuando x tiende a 0, de raíz de x elevado a un medio. Y ese límite, ahí sí, no se indefine, no le pasa nada, da 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los ejemplos en general, cuando uno ocupa este criterio del cociente, uno busca valores de, o sea, funciones g
donde el límite del cociente me dé un número mayor que 0, ¿ya? Pero si me da 0 o infinito, no quiere decir que esto no me sirve. Quiere decir que tengo que aplicar el criterio distinto, ¿ya? Ahora me dio 0. ¿Qué significa eso? Voy a abrir acá otra página. Significa que si me dio 0, la función g que elegí es más grande que la función f, crece más rápido, está en el denominador, es más grande que la función f, cuando el x tiende a 0. ¿Ya? F es menor que la g cuando x tiende a 0. Eso es lo que acabo de mostrar calculando este cociente, este límite de cociente. Pero la función g la elegí como una p integral, pero la integral desde 0 hasta un medio de la función g, obviamente es menor que la integral de 0 hasta 1 de la función g, y la función g era 1 partido en la raíz. Lo voy a escribir aquí también. ¿Ya? 1 partido en la raíz. ¿Ya? Y en este caso es una p integral, pero de segunda especie. ¿Ya? Donde el p es un medio. Y para el caso de las p integrales de segunda especie, si el p es menor que 1, entonces esta converge. ¿Ya? Tenemos que la integral entonces converge en este caso. ¿Ya? Por eso elegí, este G tenía doble truco, tenía dos gracias. Una que era una P integral, ¿ya? Eh, yo sabía de antemano que ese raíz de G va a crecer más rápido que el logaritmo natural, ¿sí? Y cuando hiciera el cociente, y todo esto me iba a dar 0. ¿Ya? Como que lo intuía de antemano, acá lo demostré usando L'Hopital, ¿ya? Pero esa es la gracia de haber incluido esa G. ¿Mm? Y bueno, ya comprobé que la G converge, y como la G es mayor, ¿sí? En el fondo lo que estoy haciendo ahora es aplicar criterios de comparación. Por el criterio de comparación, si la G converge, entonces la que es más chica, la integral de la F, también converge. La integral de 0 hasta un medio de la F, que es más chica que la integral de 0 hasta 1 de la F, y a su vez es más chica que la integral de 0 hasta 1 de la G, entonces también converge. ¿Ya? Esa es la que me interesa a mí. Esa es la integral que le puse I. ¿Ok? Así que bien, ya tenemos que la primera integral converge. ¿Ya? Ahora veamos la segunda. Voy a ver la integral de un medio hasta 1 del logaritmo natural, partido en x menos 1. ¿Ya? Ahora el problema lo tiene el x menos 1. Así que acá es más sencillo entender cuál es la g que voy a escoger. Entonces, hagámoslo. En el caso 2, voy a elegir, un momento, claro. En el caso 2 voy a elegir esta g. Voy a elegir la g como también una p función, solamente que como el problema está en el 1, es una p función que está desplazada. Es la raíz de 1 menos x. ¿Ya? Se supone que los x se están moviendo entre un medio y 1. Por eso que no puedo poner x menos 1, porque ahí esa raíz se indefine. Ya puse raíz de 1 menos x para que la raíz no se indefina. ¿Ya? Porque los x se mueven entre un medio y 1. ¿Ya? Esa, como tiene raíz, obviamente es positiva. ¿Sí? Así que voy a aplicar el criterio del cociente. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 1, ahora el valor malo está en 1, de la función f partida en la g. ¿Y por qué elegí esta g? Primero porque es una una p función trasladada. Yo aquí voy a hacer después un cambio variable y me va a quedar una p función normal. Y además porque cuando hago el cociente me va a pasar lo siguiente. Yo tenía logaritmo natural partido en x menos 1, ¿ya? Y cuando divido por esta g me va a quedar la raíz arriba. ¿Ok? Ya, pero x menos 1 es lo mismo que escribir menos 1 menos x.
Y es lo mismo que escribir menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Así que la raíz que está arriba se puede matar con una de las raíces que están abajo. ¿Ya? Se puede cancelar. Entonces me va a quedar así. Simplifico y me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural partido en menos la raíz de 1 menos x. ¿Ya? Es como el x menos 1, lo separé en raíz de x menos 1, o sea, lo di vuelta primero en 1 menos x, y de ahí lo separé en raíz por raíz. ¿Ya? Y una de esas raíces se mató con la de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que me quedó algo de la forma 0 partido en 0, ¿cierto? Cuando uno calcula, si uno quiere llegar y reemplazar el 1, arriba me queda el logaritmo de 1, que es 0, y abajo me queda 1 menos 1, que es 0. ¿Ya? Así que tengo algo de la forma 0 partido en 0. Para poder calcular ese límite, entonces, aplico L'Hopital. ¿Ya? Aplico L'Hopital. Me va a dar entonces menos el límite, cuando x tiende a 1, de 1 partido en x arriba, y abajo es el 1 menos x elevado a un medio. Cuando calculo la derivada, me da un medio de 1 menos x elevado a menos un medio. ¿Ok? Con un menos afuera, por regla de la cadena. ¿Ok? Ese menos va a matar al otro que está acá. Y todo esto me da el límite, cuando x tiende a 1, y me va a quedar queda un 2 afuera. Y ¿qué más? Y me queda el 1 menos x arriba, 1 menos x a la 1 medio arriba, y abajo el x. Y ahora estoy haciendo cuando el x tiende a 1. Entonces arriba me da 0 y abajo me da 1. Y todo esto multiplicado por 2 me da 0. ¿Ok? Así que funcionó, entre comillas, porque logré encontrar una g donde calculo este límite, y si bien no me dio un valor entre 0 e infinito, me dio uno de los extremos. ¿Ya? Y la g es una p integral que está desplazada, tiene 1 menos x, en vez de decir simplemente x, pero la puedo acomodar para que me dé una integral convergente. ¿Ya? Entonces, acá. Pero la integral de la g, de un medio hasta 1 de mi g, voy a escribirla explícitamente, 1 partido en raíz de 1 menos x. ¿Ya? Obviamente es más chica que si yo considero esto desde 0 hasta 1, de la 1 partido en 1 menos x, en raíz. ¿Ya? Y si hago un cambio de variable apropiado, por ejemplo, aquí yo puedo hacer u igual a 1 menos x, ¿sí? Cuando, y el de u sería menos de x, ¿ya? Y cuando el x vale 0, el u vale 1, y cuando el x vale 1, el u vale 0, ¿sí? Todo eso hace que esa misma integral yo la pueda escribir como la integral de 0 hasta 1 de la 1 partido en raíz de u de u. ¿Ya? Así que implícitamente, con un cambio de variable muy simple, yo sé que esa también es una p integral. P integral de segunda especie, ¿ya? Con el p igual a un medio. Y como es un medio, y un medio es menor que 1, entonces la integral converge. ¿Ok? Así que la integral de la g converge. De la g desde un medio hasta 1, la integral de la g converge, y como no lo escribí nunca, o sí, lo puse, y como el límite nos dio 0, aquí no lo escribí, como el límite nos dio 0, significa que la f es más chica que la g cuando x tiende a 1. ¿Ya? Es más chica que la g. Y acabo de mostrar que la integral de la g es una integral convergente. Así que por el criterio de comparación, como la integral de la f es más chica, también es convergente. ¿Ya?
Entonces, por el criterio de comparación, acá lo voy a escribir. Entonces, por criterio de comparación, la integral de la f también converge. Eso lo habíamos puesto 2. 2 es convergente. Y listo, ahí tenemos que la integral completa converge. Por lo tanto, la integral desde 0 hasta 1 del logaritmo natural de x partido en 1 menos x menos 1, x menos 1, que era 1 más 2, y ambas son convergentes, entonces convergen. Y ahí está. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo más largo en general de lo que les puede pasar con una integral de segunda especie. ¿Ya? Estamos aplicando el mismo criterio. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, sigamos. Déjame ver qué hora es. Sí, alcanzamos. Sigamos. Ahora nos vamos a meter con transformada de Laplace. Ya, aquí voy a dar un aviso, no solo voy a hacer el ejercicio. En la materia que está publicada a través del PDF que está en aula, aparece una serie de teoremas ya de transformada de Laplace. A esos teoremas le voy a agregar 2 que están en la guía. En la guía que les publiqué de ejercicios de transformada de Laplace, hay 2 teoremas que son los que están acá escritos en rojo, ya que les permiten calcular transformadas de Laplace para otras funciones, ¿ya? Y son ayudas bastante buenas por si la función se complica bastante, ¿ya? Esas las voy a, o sea, en el fondo la guía está diseñada para que puedan ocupar estas fórmulas que están ahí. Aparece ahí también la pregunta de cómo demostrarlas. Demostrarlas no es tan complicado, ¿ya? De hecho puede ser un ejercicio, ¿ya? Pero yo voy a asumir que ya las saben, ¿ya? Entonces, para transformar de Laplace son las fórmulas que están en el PDF, ¿ya? Y agregarle también estas 2 fórmulas que están aquí. ¿Ok? Y yo les voy a mostrar 2 ejemplos sobre cómo se ocupan. Entonces, veamos. Ya, en la parte A, nos están pidiendo la transformada de Laplace de esta función que está acá. Recordar que la transformada de Laplace, el significado de la transformada de Laplace es una integral. En la transformada de Laplace de cualquier función es nos da una función que depende de S, ¿ya? Y que está dado por la integral de 0 hasta infinito de e elevado a menos st por la función y todo esto de t. Esa es la definición de la transformada de Laplace, ¿ya? Pero en clase ya vimos muchas transformadas, está como la fórmula de varios casos, para la función 1, para una función potencia cualquiera, para el coseno, para el seno. ¿Qué más? Hay una relación entre la transformada y las derivadas, hay una relación entre la transformada de una función integral. Todo eso está en el PDF, ¿ya? Y a eso le agregamos entonces estas ayudas, ¿ya? Que son, ¿qué pasa si yo hago una transformada de una exponencial por una función? ¿Y qué pasa si yo hago la transformada de una potencia por una función? ¿Ya? Y aquí están como las fórmulas, yo las voy a mostrar en los ejemplos para que quede más claro, ¿ya? Todo lo que está escrito acá arriba, al extremo superior izquierdo, es lo que está en el PDF. Entonces, en la primera, nos piden calcular la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de e a la 3t por el coseno de 5t. ¿Ya? Voy a ocupar entonces este teorema A que aparece aquí. Dice, ¿qué pasa si yo tengo la transformada de una exponencial donde está el e elevado a por t, en este caso el a sería el 3, ¿ya? Multiplicado por una función. La función en nuestro caso es coseno. Y de esa sí sabemos la transformada de Laplace. Para esa sí la tenemos.
Entonces, según este teorema, se le dice teorema de traslación. Es la misma transformada de Laplace de la función, o sea, del coseno, pero con el s trasladado a unidades. ¿Ya? O sea, esto va a dar lo mismo que la transformada de Laplace del coseno de 5t, pero en vez de estar aplicado al s, está aplicado a s menos 3. Entonces, déjenme correr esto para acá. Aquí me está faltando la s. Si todas las transformadas de Laplace son funciones en s, entonces aquí debería escribir yo ahí una s. ¿Ya? Entonces, es la misma transformada del coseno, ¿ya? Aplicado a un s, pero cambiando el s por s menos 3. ¿Ok? Y la transformada de coseno está en el PDF, está en la clase. Y la hicimos, de hecho hicimos la demostración en clase. La transformada de coseno es s partido en s cuadrado más la constante que está aquí al cuadrado. O sea, en este caso es 25. Pero la tengo que hacer con el s trasladado. Entonces, todas las apariciones del s las voy a cambiar por s menos 3. Entonces, la s de arriba queda en s menos 3 y la s cuadrado de abajo se va a transformar en s menos 3 al cuadrado. Y listo. Eso es todo. Nada más. ¿Ya? Yo podría desarrollar abajo el denominador, quizás, como una manipulación algebraica, pero la verdad es que ahí ya está listo. Aquí va a dar 34. Y ahí está. ¿Ok? Pero eso es todo. Eso es lo que hace esa propiedad. Si hay un exponencial multiplicando la función, es la misma transformada de la función, pero con el s trasladado, que tengo que restarle el valor que está aquí en la exponencial, acompañando al t. ¿Ya? Eso es todo. Es súper sencillo. Y en la guía hay un montón de ejercicios donde puedo aplicar eso mismo. ¿Ya? De hecho, también está el ejercicio de demostrar esa propiedad, que también es fácil. Después en la B, tengo que calcular la transformada de Laplace de una potencia por una función. ¿Ya? Y aquí en el teorema B, que está aquí, dice qué pasa cuando hago eso, cómo lo puedo calcular de manera fácil. Va a ser menos 1 a la n, aquí está con n el exponente, va a ser menos 1 a la n por la derivada enésima de la f de s. F mayúscula se supone que es la transformada de Laplace, de la función. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para nosotros? Para nosotros va a ser menos 1 al cuadrado por la segunda derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función seno. Seno de 2t en este caso. Ya aquí de nuevo me faltó el t acá, el s, perdón. Ahí. ¿Sí? Eso va a ser para nosotros. ¿Ya? Menos 1 al cuadrado por la segunda derivada de la transformada de Laplace del seno, que es una función que depende de s. ¿Ya? Y esa transformada de Laplace del seno está también propuesta en el PDF. De hecho, se las voy a anotar acá por si acaso no está escrita. Cuando yo tengo seno de alfa t, su transformada de Laplace es alfa partido en s cuadrado más alfa cuadrado. Es la misma que la de coseno, pero en vez de tener s arriba, ahí está la constante. Eso es. ¿Ya? Está propuesto eh, en la clase. ¿Ya? Y bueno, entonces en este caso nos dio menos 1 al cuadrado es 1, así que lo único que tengo que hacer es derivar dos veces la transformada del seno, que en este caso sería del seno de 2t, que en este caso sería 2 partido eh, en s cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Así que tengo que ¿Puede bajar un derivar, poco, profe? perdón, ¿Puede bajar un poco que justo está como ahí ya no la se ve? franja, ya, gracias, gracias, Eh, gracias. Eh, Entonces, claro, esta es la transformada del seno. Como está 2t, tengo que poner el 2 arriba, el s cuadrado abajo y el 2 al cuadrado, que es 4.
Y esa fracción la tengo que derivar 2 veces. ¿Ya? Entonces esto nos da, tengo que derivar fracción. Puedo sacar el 2 fuera para que no me moleste. Derivo ese tipo, me va a dar s cuadrado más 4 al cuadrado y arriba menos 2s. Eso es derivarla una vez. ¿Ya? Entonces me falta derivarla otra vez. Entonces ahora voy a sacar el otro menos 2, me va a quedar un menos 4 por la derivada de esa fracción, y voy a tener ahora lo de abajo al cuadrado de nuevo, así que a la cuarta. Y aquí hay que derivar el s, que es 1, multiplicarla por lo de abajo, que es eso, menos el de arriba, s, multiplicado por la derivada del de abajo, que va a ser 2 veces el paréntesis, 2 veces el paréntesis, y por R la cadena por 2s. Ya ahí es más feo, hay que derivar esta fracción que está aquí, pero se puede, es solo derivar, ¿ya? Bueno, y de ahí hay que amononar un poquito la expresión, queda horrible, ¿cierto? S cuadrado más 4 a la cuarta abajo, tengo un menos 4 adelante, y todo lo que está dentro es, voy a ver si lo puedo dejar todo escrito mejor. Si desarrollo el cuadrado de binomio es s a la cuarta más 2s cuadrado más 16, y en el otro factor tengo 4s cuadrado, 4s a la cuarta, 4s a la cuarta y un 16s cuadrado. Eso, si desarmo los términos arriba. Entonces lo más simple que se me ocurre escribirla es como menos 4 por... voy a multiplicar el menos 4 hacia adentro. Me va a quedar 12 s a la cuarta, con cuadrado tengo un menos 14, por 4 es 56, más 56 s cuadrado, y número suelto tengo un 64, menos 64. Todo esto partido en lo de abajo. Ya, eso es solo paja molida, solo cálculo bruto, ¿no? Tratar de ordenarlo lo mejor posible y revisarlo con las alternativas, por ejemplo. Pero es derivar, ya es hacer esta parte, derivar 2 veces esa fracción que está ahí. Y ahí termina. ¿Ya? Pero la parte teórica es aplicar ese teorema. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo una potencia de función, una potencia de t, multiplicando a otra función? ¿Ya? Se aplica entonces esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Y termino calculando el Laplace de la otra función. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Aquí, como ven, el demonio más grande es saberse la fórmula. ¿Ya? Es que tenerla en la cabeza, tenerla a mano y poder aplicarla. Esa es la gracia de esta parte de la materia. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Vamos con otro de Laplace. ¿Ya? Aquí tengo una función más fea. Tengo una función que es el producto entre un t y una función integral. ¿Ya? También en la materia está cómo se hace el de la función integral. ¿Ya? La Laplace de una función integral, pongámosla así, de una función integral es el Laplace de la función, ¿ya? Partido en S. Esa la tenemos, es parte de las fórmulas que vimos en clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora está multiplicada por una t. ¿Ok? Yo quiero el Laplace de toda esta función y después evaluarla en 2. ¿Ya? Pero está multiplicada por t, esa función integral. Entonces voy a aplicar el teorema anterior. ¿Qué pasa si multiplico una función por una potencia de t? En este caso el t está elevado a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos que el Laplace de mi f, el Laplace de t por la integral, desde 0 hasta t, del seno cuadrado de u, ¿ya? Como está multiplicado por t, es menos 1 elevado a 1 por la primera derivada del Laplace de la función integral. ¿Ya? Es el mismo teorema anterior, solamente que en este caso la función
es una función integral. ¿Ya? Entonces voy a calcular el Laplace de la función integral. Esto tiene que ser entonces menos la derivada de el Laplace de la función que está dentro de la integral, ¿ya? Pero partido en S. Eso me falta. ¿Ya? El Laplace de una integral, que es lo que está escrito acá arriba, es el Laplace de la función de adentro, ¿ok? Pero partida en S. ¿Ya? Así que lo que me falta entonces es calcular el Laplace de la función de adentro, que es Laplace de seno cuadrado. ¿Ya? Y ahí mala noticia, porque no tenemos el Laplace de seno cuadrado, nosotros tenemos el Laplace de seno, ¿ya? De seno de una constante por algo. Es el que tenemos como fórmula, no al cuadrado. Y el Laplace no se separa en el producto ni en las potencias, no funciona así. Se separa en la suma y las restas, ¿no? Nada, perdón, en la suma y las ponderaciones, nada más. Pero no en los productos, ni en las potencias, ni en los cocientes, nada de eso. Entonces, me falta saber eso, ¿ya? Falta el Laplace de seno cuadrado, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Voy a escribir entonces g de t, voy a ponerle nombre al seno cuadrado, g de t, ¿ya? Cuando yo derivo el g de t, si yo hago el g' de t, hay que derivar eso, y eso es 2 seno de t, ahí derivo la potencia, y por L la cadena es por coseno de t. Y eso es lo mismo que hacer seno de 2t, es la fórmula de seno del ángulo doble. Entonces, si yo derivo, el seno cuadrado se convierte en seno de 2t y ya no tiene el cuadrado. ¿Ok? Entonces, en este paso, yo aplico Laplace a los dos lados. Significa que el Laplace del G', el Laplace del G' es lo mismo que el Laplace del seno de 2t. Pero el Laplace de seno de 2t ya lo tengo. Lo tengo listo. Lo sabemos por fórmula. Es el 2 arriba, el s cuadrado abajo y el 2 más 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Y en el Laplace de una derivada también tenemos fórmula. De hecho, tenemos en la materia, está el Laplace de una derivada enésima, así de cualquier grado. ¿Ya? En el caso de la derivada primera, es s por el Laplace de la función sin derivar menos la función evaluada en cero. Esa es la fórmula. ¿Ya? Si fuesen derivadas de orden mayor, la fórmula se complica un poco. Pero para primera derivada es así. Y súper bueno, porque ahí tengo entonces una posibilidad de despejar el Laplace de G, que es el que yo quería. ¿Sí? Yo quiero encontrar este tipo. ¿Ya? Y le puse G a ese tipo. Así que ahí está. Ahí está el Laplace de G que lo voy a reemplazar. ¿Ya? O sea, lo voy a despejar de acá. ¿Ya? ¿Cuánto vale la función en cero? Seno cuadrado de cero es cero. ¿Ya? Así que simplemente el Laplace del g de t, el Laplace de seno, es la misma fracción que está acá, pero dividida en s. O sea, es 2 partido en s cubo más 4s. ¿Ya? Así que ya tengo el Laplace de seno cuadrado. Y si tengo el Laplace de seno cuadrado, lo meto acá, ¿sí? Lo derivo con respecto a s, o sea, perdón, lo divido por s primero, lo derivo con respecto a ese y ya tengo el resultado. Ya le pongo un menos adelante y tengo la respuesta. ¿Ya? Entonces, hagámoslo. Pongámosle nombre a esto. Pongámosle a esto asterisco. ¿Ya? Entonces voy a seguir ahora en asterisco reemplazando ese tipo en el Laplace de seno cuadrado. Entonces, acá. Entonces, el, el que yo quería, asterisco, es menos la derivada con respecto a s del Laplace que acabo de encontrar, s partido en s cubo más 4s,
pero dividido en S. ¿Ya? Y aquí sin confundirse, no se van las S. Ah, también, mira, acá me ponen algo re bueno. También podría haber hecho, buena idea, no se me había ocurrido a mí, no se me había ocurrido. Me dicen acá que también podría haber cambiado el seno cuadrado por 1 menos coseno de 2t partido en 2, haber ocupado identidad trigonométrica. Y claro, ahí puedo porque el Laplace se reparte en la resta y también saca las constantes para afuera. Entonces hubiera tenido que calcular el Laplace de 1 medio y después el Laplace de 1 medio por coseno de 2t. También se puede. Buena idea, no se me había ocurrido. Súper bien. Se puede hacer eso. Yo lo vi por la derivada, como que me salvaba la derivada. Pero bien, se puede. Ya, Laplace de constantes y Laplace de funciones multiplicadas por constantes se puede hacer sin problema. Así que es súper buena idea. Ya acá en este caso, entonces, ya estamos listos. En el fondo lo que hay que hacer es hacer la división acá. No hay que cancelar los S. Me queda S partido en S a la cuarta más 4S cuadrado. Eso es lo que da. ¿Ya? Y esto le tengo que poner un menos y derivarlo. ¿Ya? Así que es... Uy, se me entrecó mucho esto. Uy, malísimo. Es derivar el cociente. El de abajo al cuadrado. El de arriba derivado, 1, por el de abajo, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 4s cubo más 8s. ¿Ya? Y con un menos afuera. ¿Ok? Y ahí tenemos la respuesta final. Nos va a dar menos 3s a la cuarta. Y aquí tengo un menos 8, menos 4s cuadrado. Ya allá abajo puedo factorizar incluso. Hay hartas cosas que hacer acá. Lo puedo manipular más, pero ya no quiero perder más tiempo. Ya abajo tengo lo mismo al cuadrado. Ya se puede factorizar el s cuadrado, se puede simplificar con expresiones de abajo, le puedo cambiar el signo porque tiene un menos afuera, etcétera. ¿Ya? Ahí uno lo puede amononar más. Pero el programa está listo. Ahí está la función. ¿Ok? Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran preguntar? Claramente no alcancé a cubrir todo. Vamos a hacerlo en dos partes, entonces esto. Eh, el día lunes ustedes tienen el control en ayudantía, ¿ya? Así que en la mañana tenemos clase, ¿no? Tenemos justo antes de la ayudantía, del control. Justo antes del control tenemos clase. Entonces yo voy a hacer más ejercicios de lo que faltan. ¿Ya? ¿Qué está faltando? Función gamma y beta, ¿ya? Que hay que ver lo que está publicado entonces en la clase y en la guía. Y parametrizaciones de curva, ¿ya? Derivada, una parametrización, esas cosas. ¿Ya, chicos? Eso, súper extenso, ¿ya? Así que a meterle mano este fin de semana y si tienen dudas, porfa, mándenme mails, yo los ayudo en lo que pueda, ¿ya? En lo que les pueda contestar. Eso, chicos. Listo, que estén muy bien, nos estamos viendo el lunes. Chao, profe. Amén. Nos Chao, vemos. Que le chao. vaya Muchas bien. gracias, profe.